En busca de fortalecer los lazos comerciales entre nuestro país y China, el próximo mes se realizará la 7ª edición de la Expo y Foro China-México. Y para tener más detalles al respecto de esta expo nos acompaña aquí en el estudio de 21 Noticias Jenny Wang, directora de la Asociación de Empresarios Zhonghua en México. Jenny, ¿cómo estás? Buenos días. Qué bueno que nos acompañes. Un gusto tenerte aquí esta mañana. Gracias, Eduardo. Igualmente, muchísimas gracias por permitirme este espacio, por estar aquí. Jenny, platícanos de qué trata esta expo y cuál es el objetivo de esta expo. Claro, esta expo es una expo que tenemos como objetivo fomentar la relación bilateral entre China y México. Es el séptimo año consecutivo que estamos realizando esta expo. Y en este año lo estamos realizando en la Expo Santa Fe, de 6 a 8 de noviembre, ya en próximo mes. Ok. ¿Cuál es el objetivo? Es decir, ¿para quién está dirigido? Perdónale, ¿para quién está dirigida esta expo? ¿Quién puede acudir? Estamos dirigiendo para todo el público en general. Sobre todo enfocamos mucho a los pymes, a las empresas quienes están buscando un enlace, una oportunidad para hacer negocios con China. Que precisamente ha sido un mercado importante para los emprendedores mexicanos por el precio competitivo que ofrecen los productos chinos, pues importante. Nos gustaría que nos expliques, Jenny, la gran relación comercial que ha habido a lo largo de la historia entre México y China. ¿Cuál es la situación actual? Pues para que la gente se ponga en contexto de esta importante relación y por supuesto pues invitarlos a que acudan pues para que siga creciendo. Claro. Hoy en día China y México estamos en una relación, bueno, como país estamos en una relación muy buena, muy próspera. Estamos en uno de los mejores momentos tanto en situación política, en situación comercial. Llevamos más de 45 años en relación comercial, México y China. Y la verdad es que en el mercado mexicano brinda mucha oportunidad. Hay mucha oportunidad para los productos chinos, para las empresas chinas, y hemos detectado que hay mucha oportunidad, hay mucha gente que están buscando los productos chinos yéndose a China, y algunas de las personas no tienen esa oportunidad, no tienen esa accesibilidad de ir a otro país a comprar un boleto. Entonces la verdad es que vimos la necesidad. Es decir, que la misma oferta que encontrarían viajando hasta China la podrían encontrar en esta expo. Es correcto. Okay. Estamos trayendo más de 200 marcas a esta expo. Las marcas chinas vienen con muy buena calidad, en muy buen estándar, pueden brindar muchísimas oportunidades a todas las empresas, a los pymes mexicanos que están buscando oportunidades, ¿no? Sobre todo no tienen que ir allá. Esa parte de acercamiento que estamos haciendo como asociación. ¿Qué tipo de productos son los que se van a ofertar en esta expo? Claro, en esta expo tenemos varias categorías. Tenemos electrodomésticos, muebles de oficina y hogar, iluminación y LED. Tenemos también energía solar, tenemos bienes de consumo y tenemos regalos y equipos médicos. La verdad es que está muy interesante y los invitamos a que vayan. Jenny, pues con base en las experiencias anteriores, ¿cuáles han sido los resultados que han obtenido los visitantes que han acudido a las ediciones pasadas? Claro, hemos concretado negocios. Hubo empresas que han ido a nuestras expos. El año pasado que hicimos también por noviembre, hubo empresas que ya encontraron sus alianzas estratégicas y hoy en día ya están concretando negocios. Estamos invitando a más gente a que visiten, a busquen oportunidades para que puedan tener esas oportunidades, para que puedan encontrar sus alianzas estratégicas. Es importante que hoy en día ya no están buscando nada más un proveedor, ¿no? Están buscando alianzas estratégicas. ¿Las 200 marcas que tienes participando en la expo son todas de origen chino? Es correcto. Tenemos todas las marcas chinas y también porque México se ha convertido en un mercado donde está atrayendo mucha inversión extranjera y la verdad China está bien, o sea, China hoy en día han puesto mucho ojo en el mercado mexicano, especialmente por sus recursos, por su mercado tan estratégico que hay. Y tenemos muchos emprendedores además. Exactamente. Jenny, la calidad de los productos, mucho se cuestiona sobre la calidad de los productos chinos. ¿Qué tipo de calidad vienen a ofertar los empresarios chinos? Es muy buen punto, Eduardo, porque la verdad es que el mercado mexicano se ha mal enfocado, se ha tenido una idea muy errónea de productos chinos.
El producto chino, la verdad es que no es nada más el producto que cuesta 10 pesos, 5 pesos, sino el producto chino hoy en día, hecho en China, es un producto ya muy fuerte, de cualquier estándar, están hechos con mucha tecnología, y en esta expo van a ver productos de calidad y de mucho estándar a un precio muy competitivo, y también las empresas chinas están aquí para encontrar alianzas estratégicas mexicanas. No nada más están buscando a vender, están buscando a empresas que se puedan asociar. Jenny, pues ya nos dijiste del 6 al 8 de noviembre, Expo y Foro China México. ¿Cómo nos inscribimos? ¿Debemos de pagar algún costo por entrar a la expo? ¿Cómo le hacemos? Es totalmente gratuito. Ya se puede realizar el preregistro en nuestra página www.expochinamexico.com.mx. Realizando este preregistro, la persona ya no tiene que esperar unos 15 minutos a entrar, sino que ya pasa directo. Por los 3 días te registras y puedes pasar es correcto. 6, 7 y 8. Así es. Pues Jenny Wang, directora de la Asociación de Empresarios Shonghua en México, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y ayudarnos a entender, explicarnos y hacer la invitación. Gracias, Eduardo. Gracias, Ale, que es por estar aquí. Muchísimas gracias, Jenny. Gracias.